Qué loco, qué loco. Bueno, vamos a saludar a Román y acá no sé cómo me va a salir. Voy a tratar de pronunciarlo bien. Román Samikovsky. Samikovsky, ¿así? Así por lo menos está escrito, Samikovsky. Tiene muchas H's en el medio. Él es un sacerdote, es de Ucrania, pero vive en San Vicente, Misiones, hace más de 10 años. Vamos a ver si podemos conectarnos con él. Hola, ¿cómo le va? Buen día. Mm, Hola, buen día, ¿cómo le va? ¿Todo bien? todo bien. Bueno, ¿hace cuánto que vive en Argentina? Estoy en Argentina, se me escucha bien, ¿no? Sí. Escucharlo escuchamos y ahora lo vemos también. Bien, estoy en Argentina ya 12 años, ¿sí? Vine por un pedido por la falta de los sacerdotes y bueno, y desde aquel momento estoy acá. ¿Siempre llegó ya y estuvo ahí en Misiones, en San Vicente, o estuvo en otros lugares? No, estuve en Leandro en Alem, también de Misiones, 9 años y ya cuarto año que estoy acá en San Vicente. Vale decir, padre, un poco para contarle a los oyentes sobre todo, primero que Misiones, algunas comunidades en Corrientes, en el Chaco, hay comunidades de descendientes de ucranianos, también de alemanes, que sobre todo comulgan, si vale la expresión, con el rito, es el ucraniano, bizantino ucraniano, ¿no? Sí, exacto. El que practican ustedes, digamos, ¿no? Que es un poco con alguna, primero que lo de la misa en latín, lo siguen dando de espaldas, la vestimenta también es muy particular, tanto del sacerdote como de los obispos, y las comunidades que son ya descendientes de ucranianos que viven en la República Argentina y que nosotros en Corrientes tenemos en San Carlos, en Lievi, Garaví, Garruchos, que conviven con Azara, Apóstoles, ahí en esa zona hay mucha gente, y un poco el trabajo pastoral que ustedes realizan es justamente con esas comunidades, digamos, ¿no? Entre otras. Sí, exactamente. Sí, con los ucranianos, bueno, no solamente con los ucranianos, porque hoy en día ya está todo mezclado, Ujú. que no es como antes, que ucranianos solamente se casaban con los ucranianos, pero también ya se casan con la gente de acá, ¿viste? Así que ya está todo bastante mezclado. Pero lo que nosotros tenemos que sí mantenemos nuestro rito, celebrando, como usted dijo, a la espalda. Tenemos la vestimenta o los ornamentos bastante diferentes. Y bueno, y la ornamentación de la iglesia también es, y Exacto. construcción de la iglesia es bastante diferente. Sí. Bueno, y usted nació en Ucrania, se ordenó sacerdote allá, luego vino a la Argentina. ¿Cómo vive esto que está pasando con su país? Bueno, cuando yo me desperté el 24 de febrero, cuando se inició todo eso, obviamente que tenemos la diferencia de 6 horas, sí, entre Argentina y Ucrania, me quedé muy triste porque no podría creer que esas cosas pasan con mi país, ¿sí? Obviamente la tristeza me llenó y lo primero, hasta hoy en día, que ya son 8 días, cuando miro las noticias de Ucrania, que es un canal oficial, ¿sí? Entonces, para estar orientado qué está exactamente pasando por ahí, muchas veces me salen las lágrimas, o sea, estoy llorando porque ahí vive mi gente, mi familia, ¿sí? Y es bastante triste ver porque Ucrania es un país bastante rico en su cultura, Exacto. que estaba bien desarrollado, ya es un país europeo, ¿viste? Con no solamente la cultura, pero también el comportamiento que nos identifica, ¿sí? Entre todos. Entonces, están tratando de destruir y tratando de, para que se desaparece, ¿sí? Usted Y vivió, las... le pregunto y ¿Cómo? ayúdeme con, le voy a preguntar y disculpe si hay errores históricos, porque es probable que sí. A ver, Ucrania era parte de la ex Unión Soviética. Sí.
¿cuándo se independiza? Y si usted vivió esa independencia, ¿y en qué cambió la vida de ser parte de la ex-URSS a ser un país independiente? Bueno, eso es lo que justamente hoy estaba hablando con los alumnos, ¿no? Porque a la mañana doy clase y les decía que cuando yo iba a la secundaria, de un día para el otro, el profesor de la historia nos empezó a hablar sobre algunos personajes que nosotros ni siquiera sabíamos su existencia, ¿sí? Eh, no solamente porque la mayoría conoce que es un poeta, un héroe de Ucrania, Shevchenko, no el futbolista, ojo, ¿sí? El Shevchenko, que es Claro. nuestro poeta. Entonces, como que sí, de él sabíamos, pero otros que estaban actuando durante los tiempos de Unión Soviética, que fueron prohibidos de publicarse, de salir al escenario para demostrar la cultura ucraniana, entonces eso iba contra el pensamiento comunista, ¿sí? Entonces Claro. ellos estaban como desaparecidos de la vista de todos. Y ahí el profesor empezó a hablar de esas personas. Imagínense para un joven, para un adolescente de 16, 17 años, es como una explosión en la cabeza fue. No entendíamos de qué el profesor nos estaba hablando. Claro. Y como todos los jóvenes son muy tecnológicos, empezamos a investigar, a buscar las informaciones. Entonces ahí nos dimos cuenta que él nos empezó a hablar. Entonces no podríamos entender por qué nos estaban mintiendo tanto tiempo sobre ciertas cosas, Claro. ¿sí? Bueno, y con el tiempo, viste, ya cuando ingresas a la facultad, ya te das cuenta de otras cosas más y ahí te desarrollas tu pensamiento lógico, entonces comprendes naturalmente que era todo lo que Unión Soviética trataba de unificar, ¿sí? Al pueblo, a todas las repúblicas que formaban la parte de Unión Soviética, haciéndonos como no, para que nosotros nos olvidemos, o De sea, el cómo objetivo son. de ellos, para que Claro. nosotros nos olvidemos que somos ucranianos, o son bielorrusos, o lituanos, Claro. ¿sí? O de otras repúblicas que formaban la Unión Soviética. Claro, y en eso Entonces, es también se como, entiende, disculpe no interrumpa, parte de lo que es la resistencia, que es muy conmovedora del pueblo ucraniano en este momento, y cómo contrasta ese argumento de Rusia, decir, pero ellos son rusos o son parte de Rusia, y lo que quieren hacer, digamos, es llevarlos para otro lado. ¿Cómo termina esto usted que es de ahí, que conoce? ¿Cómo termina? ¿Cree en la solución pacífica o realmente esto no va a parar hasta que se avance incluso en otros países? bueno, a ver, si miremos un poquito en la historia de Ucrania, siempre a Ucrania trataban de dividir. eh, en la geografía, si miramos el mapa de Ucrania, vemos que bien por el medio del país pasa un río que se llama Dnipro. Ujú. Entonces, a través de ese río, siempre dividían la Ucrania del occidente y del oriente. Mirá. Y obviamente que la de occidente, ¿sí? Siempre como que estaba bajo el reinado, primero de austrohúngaros, después del reinado de Polonia y Lituania, ¿sí? Y la otra parte de Ucrania estaba siempre bajo el reinado, porque se recuerdan del zar ruso, ¿sí? Entonces, a ellos siempre como yo digo, así comúnmente, se lavaba la cabeza diciendo que son rusos, que pertenecen a Rusia. Entonces, no es tan simple a la simple vista, porque Putin, ¿por qué vino con guerra? Para defender a los ciudadanos rusos que viven en Ucrania, porque los de Occidente, ¿sí? Estaban como que los nazis, Claro. entonces matando, ¿sí? Sí. A los que pertenecían a Rusia. Claro. Y no fue una verdad, porque Ucrania es un país unido.
Sobre todo, es igual como en Argentina, hay diferentes partidos políticos, ¿sí? Que tienen su forma de pensar, su forma de ver el desarrollo de Argentina. En Ucrania también, como en cualquier país, tenemos esas diferencias, Claro. pero siempre tratamos de llegar a un acuerdo entre todos para un bien común, ¿no? Claro. Entonces, y eso es complicado, pero hoy en día nosotros vemos que justamente lo que ellos están atacando es la parte de Ucrania oriental, Claro. donde ellos fueron siempre Más bajo resistidos. la protección de Rusia, Claro. ¿sí? Exactamente. Entonces, y ellos mismos se están defendiendo con apoyo de todos y entre todos. Porque no solamente el que defiende a Ucrania es soldado, pero también todo el pueblo que salen, que por ejemplo saben que hay que preparar la comida, el té caliente, porque en Ucrania todavía está el invierno, sobre todo que entramos en primavera, pero el clima está todavía bajo cero. Así que hay que contener a esos soldados que defienden su propia patria. Entonces se desarrolló el sentido de patriotismo que siempre había, siempre existía, ¿sí? De defender su propio país, ¿sí? Román, muchísimas gracias, un gusto hablar con usted y lo vamos a convocar si tiene tiempo la semana que viene y bueno, y vamos hablando porque además de seguir las noticias de lo que pasa con la guerra, es lindo conocer, bueno, cómo son los procesos que se dieron en estos países que quedan tan lejos, ¿no? de acá. Pero a Un la vez abrazo tan y un cerca, gusto. porque tenemos sí, comunidades muchas comunidades. incluso aquí en acá en Corrientes. Liebig, vos contaste que hay mucha gente. Padre, muchas gracias, un abrazo. Dale, gracias a ustedes, que tengan bendecido fin de semana. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está. Es sacerdote, es ucraniano, hace 2 años que está en Argentina, específicamente en Misiones, y bueno, contaba cómo se vive este proceso. Decía, mi familia, mi gente está allá. Bueno, Gustavo País Gamboa. joven, 1990.